Sí. Eso para nosotros también. Entonces era la escaleta en realidad para empezar. Sí. Claro. Eso está bien. Sí. Pues nada, comenzamos. Vamos. Lo primero, Gracias. gracias Nada. por estar. Aunque no lo parezca, estamos en el Teatro de la Abadía, Eso es. en uno de los camerinos, con Álvaro Tato. Bienvenido. Pues muchas gracias, bienvenidos vosotros a este submarino nuclear que hay por debajo de la abadía, que no mucha gente lo sabe, ¿no? De cómo se ha intentado aprovechar el espacio de un lugar que, como decíamos al entrar, es un templo. Y de alguna manera lo sigue siendo. Seguir representando aquí teatro conecta con esta idea de lo sagrado conectado con lo espiritual. Y digamos al margen de lo religioso, ¿no? O sea, del el teatro como un acto de reunión, como un acto sagrado, que tiene por debajo todo esto, ¿no? Pues mira, para empezar, nos gustaría, para la gente que no te pueda conocer, que te presentaras un poco. Vale, pues... Es muy ambiguo, pero... Vale. Sí. La verdad es que no sé qué decir. Me llamo Álvaro, parece como teatreros anónimos. Sí. Sí. Me llamo Álvaro y me considero alguien curioso. La curiosidad me ha llevado a ciertos lugares y sobre todo a la convicción de que nunca podré cubrir todas las inquietudes que tengo, todas las curiosidades que tengo, que tienen que ver sobre todo con la música, sobre todo con la poesía en el amplio sentido de la palabra, la poesía lírica, la épica y la dramática. Y con el teatro como manifestación de ambas cosas, de la música y de la música del idioma. Para mí el verso es la música del idioma. Llevo toda iba a decir mi carrera, pero no sé si os pasa, pero a los teatreros la carrera se nos confunde con la vida. Sí. ¿No? Claro, entonces llevo toda la carrera, pero toda la vida dedicado a esto, a jugar. Muchas veces me despierto por la mañana y me entra lo que mi psicólogo llama el síndrome del impostor, que es lo que pasa cuando empiezas a cobrar por esto, que dices, ¿de verdad? O sea, alguien me va a pillar, alguien va a entrar, ¿no? La policía, seguramente. Eso sí que haría falta teatreros anónimos. Sí, exacto. Para apoyarnos. Exacto, para que no entre ICE, los miembros de ICE en mi casa y me lleven porque por fin me han descubierto. Me dedico a la profesión más maravillosa del mundo cuando te empieza a ir bien, porque para llegar es duro. Creo que es la manera de presentarme más, no sé, más sencilla que se me ocurre. ¿Y cómo llega el teatro a tu vida? ¿Cómo...? Mira, llega a través de una familia profundamente teatrera, melómana, de mis papás maravillosos que nos inculcaron a los tres hermanos el amor absoluto por la cultura en todas sus manifestaciones, grandes lectores, grandes amantes de la música, de la ópera, del teatro, bueno, en fin. Me vino a través del rol, de los juegos de rol. ¿A vosotros también? Un A ver, poquito. ha venido un poco a la par, casi Creo que Ah. quien hace teatro al final acaba cayendo cayendo en el rol completamente. Sí, y a mí me pasa al revés. O sea, creo que dejé de jugar al rol porque nunca lo dejé. O sea, porque seguí haciendo teatro, que es una manifestación del rol. Cuando llegó el rol a mi vida, además, recién acababa de aterrizar en España, porque soy boomer. Entonces, claro, entonces la caja roja del Dungeons and Dragons llegó en los 80, o sea, en nuestra infancia, ¿no? Y recuerdo la pasión absoluta por vivir otras vidas. Se me confundía, además, yo era profundamente miope, luego me operé, me operaron limaron mis córneas. Uy. Sí, es terrible decirlo así, pero hasta entonces la vida había sido una nebulosa, había tenido magia, había tenido erotismo. Y de alguna manera había sido una niebla en la que todo no era exactamente lo que era, en la que uno podía ser otras personas, igual que en el rol. Y a través de la literatura fantástica, del rol, de crear historias, se me instaló para siempre la necesidad de jugar a ser otro y de jugar a ser otros. Y todo lo demás que ha venido ha sido una especie de extensión que hace que muchas veces me miro al espejo y digo, este señor Canoso, ¿quién es? Porque no siento que ha pasado el tiempo, ¿sabes? Siento que sigo jugando, que sigo en la mesa de rol, que sigo imaginando cosas, que el mundo sigue siendo una niebla y que la fantasía y la realidad se entrecruzan. De ahí viene el amor por el teatro. Y por último, la culpa la tuvo literalmente Segismundo. ¡Wow! Lo puedo decir, os lo juro.
viendo a un Segismundo, o sea, viendo Una vida es sueño en la Compañía Nacional de Teatro Clásico e identificándome, como yo creo que le pasa a tantos adolescentes. A nosotros nos llevaba mi amada profesora Pilar García Madrazo del Instituto Ramiro de Maeztu, nos llevaba a los alumnos a ver teatro. Y me acuerdo estar en el Gallinero viendo a Segismundo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y me acuerdo de estar allí y decir, todo lo que siento, todas las dudas existenciales, las dudas sobre la identidad, son este tío diciéndolas. O sea, de manera cristalizada en el tiempo, alguien hace 4 siglos ha pronunciado qué soy. Por lo cual, qué interesante sería poder jugar a esto toda la vida, a intentar pronunciar las grandes preguntas. ¿Cómo me enrollo? Perdonad. No. Ya está. No, pero Así en que relación con lo que hablabas, has hablado de, por supuesto, la vida sueño, hablabas de la poesía. ¿Por qué consideras que el verso, que el teatro clásico sigue siendo tan importante a día de hoy? Porque los clásicos son nuestros jóvenes. Son los jóvenes eternos, lo que llamaba Virgilio, el poeta Virgilio los llamaba los pueria eterni, a los poetas, los niños eternos. Porque son adolescentes, bueno, de hecho, adolescente viene de eso, ¿no? De adolescere, de que te falta algo. Y permanentemente nos hacen las preguntas que todos nos hacemos, pero de una manera inolvidable, ¿no? ¿Quién está más al borde del amor, del deseo, del descubrimiento del otro que Romeo y Julieta y que un adolescente o una adolescente, ¿no? ¿Quién conoce más los abismos de la ambición que Macbeth y alguien que acaba de empezar a vivir? ¿Quién se pregunta sobre la ley y la justicia más que Antígona o alguien de 14 años? Y sobre quién soy, qué es Segismundo, bueno, etcétera. Y de alguna manera pienso que esa naturaleza de los clásicos, de jóvenes eternos, de formuladores de preguntas, siempre han sido importantes en todas las épocas, pero probablemente en la nuestra o en la vuestra, probablemente, lo digo porque creo que ya hay un salto generacional, no sé si estáis de acuerdo, pero Sí, Sí. se nota. se nota. Cuando Sí, nos relacionamos entre todos con gente de diferentes generaciones, el salto se nota. sí, sí. A bien y a mal, ¿eh? Claro, y lo que quería decir es que eso hace que los clásicos se hagan urgentes. O sea, se convierten en urgentes en el paso de las generaciones y sobre todo en una generación tan curiosa como la vuestra, que ha vivido la primera ola de la tecnología, del ser humano cyborg, ¿no? Nosotros lo hemos visto, pero vosotros lo habéis vivido. Justo. Y a nosotros ya nacimos sin con teléfonos móviles de tapa, pero claro, las nuevas generaciones que sí que han nacido con la tablet, los niños tablet. Los niños tablet, claro. En un mundo tan diferido, tan tecnologizado, me parece fascinante a dónde nos puede llevar o qué nos puede contar el teatro como rito puramente analógico. O sea, la analogía es el teatro. Es el arte literalmente más analógico que hay. Por eso es el que no ha cambiado. Es el único que no ha cambiado, junto con la literatura, que en realidad ha cambiado muy poco, ha cambiado el soporte. Pero el teatro no ha cambiado el soporte. O sea, seguimos haciendo lo mismo que hacían los griegos hace 25 siglos, exactamente lo mismo. Por lo cual, claro, cuanto más vivo, más me doy cuenta de que nuestras generaciones ante el teatro y los jóvenes ante el teatro cada vez se impactan más, cada vez se sorprenden más ante la posibilidad ante la obligación, porque es una obligación inevitable, física, de estar apagado, de estar en un rito colectivo, de estar un rato juntos en el que solo está pasando el presente. O como decía María Zambrano, no solo necesitamos leer y releer las grandes historias y hacernos las grandes preguntas, sino revivirlas, ¿no? Recordarlas, volver a llevarlas al corazón. Tengo grandes preguntas, sobre todo con qué va a pasar con los clásicos con vuestra generación. Con la mía ya sé que han sido un faro, pero con la vuestra no sé qué va a ser. Es que nos surgía la pregunta que si tú crees que hay muchos prejuicios o qué prejuicios hay en cuanto al verso, en cuanto al teatro clásico. Vamos al teatro y no hay... Los jóvenes que hay son los de la asignatura de lengua y literatura o los que queremos dedicarnos a esto. Totalmente, sí, sí. Sí, sí, detrás de... No solamente hay un gran prejuicio, que el prejuicio en el que está fundada toda esta sensación de que la cultura es con C mayúscula, de que los clásicos hay que mirarlos como desde abajo. De abajo arriba. Claro, eso es. Que estén en el pedestal, que están llenos de polvo, que nos hablan un lenguaje extraño. Yo pienso exactamente lo contrario. Yo creo que los clásicos
lo son porque están vivos, no porque son de mármol, sino todo lo contrario, porque son nosotros. Un clásico deja de ser clásico automáticamente cuando aburre, ¿no? El clásico es la diversión pura, en el sentido de diversión como entretenimiento, pero también de diversión como diversión, ¿no? Una etimología inventada, ¿no? Como la otra versión, la doble versión de la realidad. Y todo esto lo digo por ese enorme prejuicio que pesa sobre cada espectador, pero que yo creo que viene de un lugar muy siniestro, o sea, más oscuro que el prejuicio, porque todos pensamos que a todos nos han llevado a pensar que los clásicos son aburridos, Sí. ¿verdad? O que son solemnes. Sí. Claro. Lo que te dicen en el cole de, bueno, esto cuidado porque es una literatura muy densa, o Sí. lo que te toca leer es muy difícil, Sí. ya... Y luego lees a Lope y dices... Sí. Lope es agua, ¿no? Es agua, completamente. agua pura. Sí, claro. Pero yo creo que ese prejuicio viene de algo anterior, más siniestro, como te digo, que yo creo que es un desinterés político por la cultura como bien de Estado, como valor de Estado, literalmente. Creo que si nos diéramos cuenta de una vez, teniendo la inmensa cultura que tenemos, el patrimonio salvaje que tenemos en amplitud y en calidad, si nos diéramos cuenta de que podría ser la gran base del valor de Estado en España, yo creo que en 2 generaciones tendríamos el amor por la cultura y por los clásicos que tenemos en España al que tienen, por ejemplo, igual al que tienen los anglosajones con la suya, sí. Con sus Shakespeares, con su musical, porque el musical americano es maravilloso, pero es que es la zarzuela, es lo mismo. Y nosotros la zarzuela la tenemos metida en un teatro solamente en la capital, Sí. totalmente relegada a un papel como si fuera algo polvoriento, antiguo y franquista. Justo. Claro, cuando era todo lo contrario, era una música completamente popular, inspirada en la calle y que contaba las historias, bueno, de la misma manera que los musicales norteamericanos. Y o ingleses, y en vez de trasladar esa cultura, por eso creo que tenemos grandes desafíos, pero sobre todo necesitamos cambiar la política, cambiar la voluntad estatal hacia lo que significa la cultura española. Creo que podría significar un bien tan grande como el turismo. Creo que es evidentemente nuestro valor, teniendo en cuenta que es el segundo idioma más hablado del planeta. Y en relación con lo que comentabas, es inevitable mencionar Villa y Marte como, Sí. como una recuperación de la tradición de la zarzuela muy cambiada, ¿no? Sí. Y en relación con eso me gustaría preguntarte sobre Ron Lala, porque inevitablemente tenemos que hablar de Ron Lala. Entonces, nos surgía la duda de cómo es trabajar con un equipo que se va consolidando con tantos años, las dinámicas que se van generando, cómo se genera ese tipo de trabajo con la misma gente siempre. Sí, bonita pregunta que no sé si puedo responder, pero digamos como si tuviera que hacer una brevísima memoria de trinchera de lo que ha sido vivir hemos cumplido, el otro día nos dimos cuenta de que habíamos cumplido 30 años juntos. Wow. 30 años. O sea, Ron Lala se fundó cuando yo tenía 17 años. Y mis compañeros tenían eso, 17, 20. Éramos chavales roleros, creativos, músicos, poetas, que no teníamos ni idea de nada, pero sí solo teníamos la voluntad de juntarnos, reunirnos para contar algo juntos, ¿no? Para hacer poesía y música en concreto. Han pasado 30 años, ha pasado de todo. O sea, no te sé contestar porque nos ha pasado de todo, lo mejor y lo peor. Las peleas internas y las grandes giras, las rencillas y los grandes amores. O sea, pero sabes que cuando me hacen este tipo de preguntas, casi siempre los que preguntan piensan, o me imagino que intuyen, ¿no? De cuáles han sido como los hitos, ¿no? Cuando os dan este premio o pero para nada, todo lo contrario, claro. Y yo creo que como teatreros ya lo sabéis, que lo fuerte de una vivencia así tiene mucho que ver con cómo uno vive una familia o cómo uno vive un grupo de amigos que se queda en los años. O sea, que cuando cierro los ojos y pienso en Ron Lala, pienso en aquella vez que volvíamos de gira y nos quedamos atrapados por una nevada, o cuando salimos de una función y nevaba tanto que no encontramos el coche y estuvimos a punto de morir de frío después de un día de gran éxito.
funciones por el mundo, por nuestras giras internacionales en las que en algún momento pues, pasamos grandes alegrías, pero también en algún momento peligros en las fronteras de países centroamericanos. O sea, ese tipo de recuerdos, ¿no? O tener una gastroenteritis en escena y saber que tu compañero te va a cubrir porque seguramente tienes que ir al baño ese tipo de cosas, ¿no? De grandes momentos de sublimes y terribles. Mucho más que los premios que, Claro. evidentemente, Ron Lala es que queremos haber construido más o menos un lenguaje, o por lo menos lo hemos intentado. Sí. Una relación con los clásicos, en el caso de Villa y Marte, pues con la zarzuela, con el mundo del género chico, en concreto. Pero en el caso de Cervantina y En un lugar del Quijote, con el mundo cervantino, al que intentamos tratar de la misma manera que tratamos a la zarzuela en Villa y Marte. Ahora estamos con La Desconquista, que es una parodia, una versión de las Crónicas de Indias. Hemos trabajado en 13 espectáculos y todos ellos miraban de alguna manera o intentaban dialogar con los clásicos de alguna forma, con la poesía, con la música, y quiero pensar que con una manera gamberra de ver el humor, de chirigotera, gamberra y callejera, porque venimos un poco de ahí, ¿no? Somos al final, la gente de Ron Lala somos chavales de barrio y hemos hecho un teatro muy underground que luego con los años nos han dicho jo, esto que hacéis de Ron Lala, qué original es. Y nosotros pensamos que en absoluto, que no es nada original, o sea que lo que intentamos es hacer el teatro como imaginamos que era, o sea, con 4 guitarras y 4 elementos. Y para terminar con esta pregunta, para nosotros ha sido fundamental la presencia de Yayo, Claro. de Yayo Cáceres, de un maestro, un colega, por supuesto, nuestro director, que lo sigue siendo, una persona que viene de fuera, que viene él es de Curuzucuatiá, de un pueblo del norte de Argentina, que viene del teatro argentino, y que viene de una manera de entender el teatro muy, ¿cómo os lo diría? Muy perra, muy callejera, muy pura. Cree en el símbolo puro, en la metonimia, en el no psicologismo, y todo eso ha sido nuestro maestro, nuestro colaborador y mi compañero de vida, que llevamos currando un montón de años, tanto en Ron Lala como luego en Hay Teatro. Claro. Pero esa base estructural de teatro pobre, de teatro perro, de teatro de gorra, a pesar de que ahora tenemos grandes producciones y contamos con elencos y podemos hacer cosas más grandes, pero sigue ahí presente ese espíritu. Esa es la enseñanza que os puedo contar. Es muy difícil. Vivir esto es muy difícil, ¿no? ¿Y ves diferencia entre Ron Lala y Hay Teatro? En el trabajar con un equipo fijo. Un montón, sí. Es totalmente distinto, claro. Hay Teatro, de alguna manera, es un carril derecho. Ajá. Que nos hemos inventado Yayo Cáceres y Emilia Yagüe, que es la productora y distribuidora, y yo nos la hemos inventado para darle salida a otros proyectos que queríamos sacar. Trabajar con gente maravillosa como Marta Poveda, Aitana Sánchez Gijón, Gloria Muñoz, Carlos Hipólito, esa gente que admiramos muchísimo y que ahora teníamos la ocasión de trabajar con ellos, y viceversa, también trabajar con elencos jóvenes. Es como una especie de cantera de gente de vuestra generación que tienen un talentazo políglota, literalmente políglota, porque creo que la gran diferencia entre vuestra generación y la mía, no sé si me equivoco, decidme vosotros, es que es que sois políglotas, que todos habéis viajado, que os vais a ver musicales a Londres o teatro o a donde sea, que habláis varios idiomas teatreros en un escenario, que ya no está esa cosa piramidal que había, que ya en mi época ya empezó a perderse, ¿no? La sensación está de que un gran mago iba a hablar y todos nos teníamos que quedar callados, ¿no? Ahora creo que hay algo más, también hay más caos, más no sé. Sí. Más ¿no? sobreestimulación, más sobreinformación también. Ya, claro, es el pro y el contra, ¿no? Claro. Pero sí, eso. ¿Y cómo te condiciona a ti como dramaturgo escribir para gente que ya conoces, que sabes cuáles son sus pros, sus contras? ¿Alguna vez quieres como retarlos, sacarlos un poco? Sí, absolutamente. Otra pregunta estupenda. Claro, con Ron Lala, las piezas que hacemos, eso es creación colectiva, lo llamamos creación colectiva porque realmente yo aporto la dramaturgia, pero los ronlaleros son unos musicazos. Miguel Magdalena, Juan Cañas, Daniel Robaler, son compositores, son grandes en escena, y luego contamos también con Diego Morales y con Luis Retana. Luis es muy jovencito, es como nuestro novato, ¿no? Sí, claro, el becario. El becario, exacto, claro. Y siempre le hacemos bromas en escena de que es el recién llegado, ¿no? De hecho hicimos un espectáculo 4x4. Sí, ¿Lo viste? hemos visto.
Vale. esto 2 veces, el día del estreno y en Alicante. Vale, qué guay. Pues claro, en 4x4, como sabéis, entonces hacemos la broma todo el rato de que, becario. claro, el becario tiene la edad que nosotros teníamos cuando estábamos representando por primera vez esas obras, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es que, claro, cuando compones para Ron Lala, cuando componemos juntos, la estructura está... O sea, claro que nos retamos muchísimo. Cada vez es un reto, es un desafío actoral, nos metemos en nuevas propuestas. Por ejemplo, en Juan Rana nos metimos al género de los entremeses, pero de los entremeses de Calderón, de Jerónimo de Cáncer, de todos los grandes, ¿no? De Moreto. Y claro, el entremés barroco es complejo, o sea, es lingüísticamente muy complejo. Y a pesar de que tenía mucho que ver con nosotros y con el mundo de la chirigota, pues no tiene nada que ver con cuando hago un texto nuevo para Ron Lala, como el caso de la Desconquista, que prácticamente sabemos qué papel va a hacer cada uno. Claro. Entonces, claro, lo que acabas de decir, le potencia es lo más gracioso. Con una dificultad añadida en Ron Lala, que claro, llevamos 30 años juntos y siempre hemos sido 5 chicos en escena. No por nada, no tiene absolutamente ninguna razón, simplemente que éramos 5 tíos los que estábamos ahí. Ninguna. Pero claro, como dramaturgo, van pasando las funciones y dices, joder, qué difícil es a veces la feminidad, encajarla en este contexto, ese tipo de cosas, ¿no? Que luego lo intentamos resolver de mil maneras, pero sin embargo con Hay Teatro la libertad es total, para bien y para mal, ¿no? La libertad es absoluta de elencos, de juego, de probar a gente, pero claro, no tienes la seguridad que te da Ron Lala. Sí. Que son en escena los 5, son una pisonadora, son como, ¿sabes? Son como un gato, les tiras desde cualquier lado y caen de pie. O sea, da igual, puede pasar cualquier cosa, se puede haber un terremoto y la función seguirá adelante, ¿no? Y eso es algo, claro, que es impagable, es lo que te da tantos años de trabajo en común. Y Hay Teatro te da la novedad. Yo juego, hacemos todo tipo de propuestas. Ahora estamos con Tebanas, que es la tragedia griega entendida a nuestra forma, a nuestro estilo. Básicamente porque estamos hartos de montajes en los que la tragedia está tratada de manera solemne, como si la tragedia hubiera que estar... La tragedia no trata de gente que llora, trata de gente que no quiere llorar. O sea, de rabias, de dolor, uno de los actores decía que la tragedia griega era como una fiesta, o sea, como una cena de Navidad, una cena de familia que termina particularmente mal. ¿Sabes? Esa definición es la que buscamos en Tebanas. Bueno, en fin, me enrollo, pero las búsquedas son muy diferentes. Claro. Sí, es lo bueno que tiene tener presupuesto para todo, ¿no? Claro. Ahí está. Sí. Cuando estuvimos hablando para mi TFE, me comentaste que uno de los puntos de partida más importantes es buscar el placer propio dentro de la pieza que estás creando. ¿Cómo haces que esa pieza nueva, ese texto al que te estás enfrentando, se haga tuyo? ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo haces que le cojas gusto desde el primer momento? Sí, estuvimos hablando efectivamente para tu trabajo sobre ese aspecto que yo creo que se suele olvidar en el proceso, porque para la adaptación y la recreación, ¿no? El diálogo con los clásicos, lo llames como lo llames, casi siempre se obvia ese primer paso de ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué te acercas a Sófocles o a Beckett o a Chekhov o a Molière, ¿no? Porque, o sea, ¿qué te da placer de esto? ¿O qué te duele de esto? Yo creo que es la pregunta más operativa durante el primer momento, que es lo que te contaba, para mí es las lecturas de placer, que en realidad placer, igual te exageré en aquella conversación porque ya estás rayado, o sea, evidentemente quieres montar algo y estás leyendo y en tu mente se forman imágenes en las que tú ya participas como creador, es inevitable, ¿no? Pero sea placer o sea dolor, me refiero a entrar como entra un espectador, a ser espectador a evitar la tentación de ser creador antes de espectador. A mí me funciona muy bien, ¿no? Como, vale, por ejemplo, vamos a montar un Shakespeare, ¿no? Pues a mí lo que más me gusta de ese primer proceso, no sé si la palabra es me gusta o me parece importante, es leer a Shakespeare. O sea, a lo mejor no leerlo todo, o a lo mejor sí. Entenderlo. Sí, ¿sabes? Bucear. Por ejemplo, el Lope, ¿no? Que a mí el Lope es muy... O sea, para hacer un Lope yo creo que es fundamental, si te va a tocar una comedia de capa y espada, es fundamental leerte 8.
¿sabes? Y no solo de Lope y de sus discípulos. Claro. Y empiezas a entender, o sea, de pronto lees y dices, vale, he buceado, he entendido cuáles son las relaciones, he entendido las estructuras, me he reído aquí, no me he reído acá, y de ese placer, de esa relación sensorial, de olfato, de tacto, de vista, de gusto, porque un espectador lo vive. Y los creadores tenemos que vivirlo antes de recrearlo, porque esa vivencia nos va a dar un montón de pistas, creo, para elegir qué quitas, qué pones, cuáles son tus líneas dramatúrgicas, que es como el siguiente paso, ¿no? Como, ¿qué estoy contando con esto? ¿Qué de las 12 cosas de las que hablan los clásicos? Porque los clásicos también son políglotas. Elijo para tender los cables. A eso me refería con el placer. Olvidamos muchas veces el placer, cosa lógica, porque tenemos muy poco tiempo y muy poco espacio para... Hay un día de estreno y todo tiene que estar Ese día. hecho. Y de hecho, si no lo hubiera, sería peor. Completamente. Esa sensación de vivir a contrarreloj, creo que te tienes que... O sea, no puedes dedicarte al teatro si no sabes... Manejar los tiempos. Manejar los tiempos, sí. Y si no tienes el carnet de conducir, que es algo que le recomiendo a toda la... O sea, estoy exagerando, es una broma. Pero quiero decir... No es tan broma. Pero no es tan broma, sí. La operatividad, ¿no? Lo que hemos aprendido en Ron La La, a base de como todas las compañías de las que venimos, que son todos nuestros padres espirituales, ¿sabes? Los Joglars, Tábano, Castañola 70, toda esta gente, Uroc Teatro, Meridional, toda la gente de la generación anterior, digamos, que nos ha enseñado que el teatro es furgoneta, carretera, manos sucias, cablear, pachear, colgar focos, o sea que es una Luego, profesión... a actuar. Y luego actuar. Sí. Y actuando, lo sublime, la magia, lo maravilloso ocurre y luego te vuelves a bajar el chándal y a desmontar otra vez. Evidentemente ahora tenemos técnicos que lo hacen por nosotros, pero hay que pasar por ahí, por ese placer y por ese dolor, para entender la analogía pura del teatro. Sí, y es necesario. Creo que en las escuelas de arte dramático con eso nos llevan bastante rectos porque todos tenemos que hacer todas las cosas. Eso es maravilloso, claro. Eso es las enseñanzas artísticas también, ¿no? Que han sido como el gran descubrimiento siempre ha habido cosas, ¿no? Pero desde finales del siglo XX nos han enseñado a varias generaciones ya cómo estructurarnos y cómo relacionarnos, ¿no? Justo. Claro, aunque no basta, ¿no? Porque no basta. O sea, la escuela te ayuda, pero vivir el teatro lo tienes que vivir. En la carretera, en las carreteras nacionales, en los pueblos, eso, es necesario pasar por la vivencia, sí. Y yo te quería preguntar, desde una persona completamente autoexigente consigo misma, ¿qué tal se lleva tanto el rechazo de la gente como las malas críticas y demás, como una propia desilusión con lo que haces? No sé si has sentido alguna decepción de haber hecho un trabajo y decir, no, no sé. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez? Alguna vez, sí. Es un... Sí. Mira, llevo muchos días pensando sobre esto, precisamente, porque siempre, la verdad es que somos, bueno, no sé si decir que somos afortunados por tener buenas críticas, en realidad nosotros nos dedicamos a crear y los críticos a criticar, y está fenomenal, o sea, la crítica es fundamental, es esencial, porque orienta a los espectadores. Claro, porque da un criterio, porque sin crítica estamos, digamos que hay una parte del ciclo cultural que se rompe. Yo creo que es fundamental que los haya y es fundamental que entendamos que somos otra cosa y que es tan sospechoso que te critiquen siempre como que todo sea entusiasta y todo maravilloso, todo sí, lo hagas genial, sí. es el mejor. Sí, y entonces lo que me pasa es que estos días, claro, como estamos en el Teatro de la Abadía con Tebanas, pues han salido todas las críticas en Madrid y han sido estupendas críticas con esos peros que tienen las críticas que a veces te hacen pensar, ¿no? Porque hay gente que dice, yo no las leo, bueno, lo respeto mucho, o hay gente que dice, yo no me las creo, yo paso de todo. A mí me gusta mucho, o sea, no es que me guste, es terrible leerlo, terrorífico. Claro, pero a mí me alimenta muchísimo, o sea, me alimenta mucho más una observación, aunque yo no esté de acuerdo con ella, me alimenta mucho más una observación negativa de alguien. Yo creo que mientras tengas el ego bien colocado, decir, bueno, he hecho todo lo que he podido,
creo en este proyecto, voy a muerte con él, he luchado porque el equipo lo haga lo mejor posible. Y luego puede gustar o no, pero ya no está en tu mano. Claro. Hay que entender eso. Pero luego una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Llega la crítica y lo lees y hay como media hora, de lo que te decía antes, del síndrome del impostor. No sé si os pasa, Mucho. me han pillado, de este tiene razón y los demás no. Debería dejarlo, debería hacer una oposición y dedicarme a otra cosa. Aparecen los padres mentales, ¿no? Los de estás equivocado, sigue por haz algo seguro. Como si el teatro no fuera seguro, es un negocio que lleva 25 siglos. O sea, hay pocas profesiones pero bueno, ese es otro tema. Sí, un montón de veces, o sea, no te voy a mentir en absoluto. Se pasa fatal. Pero hay algo catártico también. En decir, a esta persona le gustó, a esta no le gustó, a alguien, porque los críticos es gente que te guste más o menos o coincidas más o menos con su criterio, pero es gente que ve mucho teatro. Y muchas veces sus observaciones te dan pistas estupendas para el futuro, para pensar en lo que puedes hacer luego, ¿sabes? Yo creo que el peligro que tenemos los teatreros es el ego. El ego, que te bloquea en los dos sentidos. O sea, te bloquea porque te crees más importante que los espectadores opinando de ti, o por lo contrario, porque te crees que alguien que hace una mala observación tiene más razón que tu fe en que eso tiene que ser así. ¿Sabes? En que eso me refiero a un aspecto del espectáculo o un espectáculo completo, ¿no? Tenemos que convivir con eso. O sea, va con el carné. Si te dedicas al teatro, te hablan de ti. O sea, si no hablan de ti, muy mal rollo, ¿no? Sí. Como decía Luis Alberto de Cuenca, que hablen de ti, aunque sea bien. Y ya está, no sé. Pero se pasa mal. Ya, Sí, imagino. sí. Yo quería preguntarte sobre cuando estuviste en la escuela en Murcia, nos hablaste sobre cómo era empezar, sobre cómo eran los comienzos con Rolala, y contaste una anécdota, que es la anécdota de las tortugas, Ah, sí. que sé que se me quedó aquí, entonces me encantaría pedirte que la contaras para que la gente pudiera escucharla. Ah, sí, claro. Es una anécdota que cuento a menudo, sobre todo en las escuelas, con la gente que, en los institutos y en los coles, para la gente que estáis, bueno, que empezando o que ya habéis empezado, que ya estáis en el camino, para intentar, precisamente tiene mucha relación con esto que estamos hablando, para intentar como lo que dice Declan Donnellan con los miedos, ¿no? Para decir, bueno, el miedo es una araña que tiene muchas patas y evidentemente alguna por algún lado te vas a bloquear. Es muy probable que en la carrera vienen muy mal dadas. Y entonces siempre cuento una anécdota que nos pasó a Ron Lala, que yo no sé si el tiempo la ha embellecido, la anécdota, la he contado tantas veces, pero básicamente fue, nosotros teníamos un bolo, éramos Ron Lala en la primera época, o sea, ni siquiera Yayo había llegado a nuestras vidas, hacíamos poesía y música, éramos una especie de banda medio teatrera, medio poética, y entonces teníamos una función en un pueblo de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, dejémoslo ahí. Era un pueblo, era en las fiestas de un pueblo, y entonces nos habían contratado por 15.000 pesetas, cuando todavía se pagaba en pesetas. Sería como 90 euros, que era una pasta para esos adolescentes que acababan de empezar, que bueno, en fin. Total, que alquilamos la furgoneta por la mañana. Y al salir de alquiler, ahí en Lavapiés, que tiene las calles muy estrechas, pues en una esquina le damos un roce a la furgoneta. El típico roce que, bueno, que suena un poco raro, pero dices, bueno, no pasa nada, es un poco de chapa, no pasa nada. Nos vamos a este pueblo, montamos el sonido, montamos las luces, la función era en un rectángulo al aire libre, al lado de una carpa donde ponían bacalao, donde ponían chunda chunda. Vino a vernos el alcalde y un perro, me acuerdo que había un perro, y el escenario eran latas de Coca-Cola y encima de ellas latas no, cajas de lata y encima una puerta podrida, era el escenario. Entonces hicimos una actuación totalmente delirante delante del perro. El alcalde nos paga, nos da un sobre de esas 15.000 pesetas que era tal, y nos volvemos a Madrid 14 horas después, reventados, teatreros puros. Llegamos al lugar del alquiler de furgonetas y nos dicen por la chapa, por el rayón de la chapa, nos tenéis que devolver la fianza y tal. Ay, ¿de cuánto es? Y nos dice 15.000 pesetas. Le damos el sobre y nos fuimos a Atocha, al microclima que había de tortugas en Atocha. Ahora está en Reforma, creo que se las han llevado. Pero había tortugas y todavía no estaban hacinadas, entonces las podías ver y estábamos al borde del agua mirando las tortugas, y ese fue nuestro momento decisivo, porque ahí fue cuando dijimos, ¿lo dejamos?
Y dijimos, no. O sea, otro día, pero hoy no. El Día de las Tortugas nos vamos a acordar, este día no lo dejamos. Y vale, no quiero mentir, no es que pasara al día siguiente algo bueno, pero un mes después ganamos un premio en un festival de Chueca, otro mes después conocimos a Yayo, que nos empezó a formar como teatreros, otro mes, medio año después nos metimos en el Alfil, que el Alfil fue donde nos conoció Emilia, que Emilia nos empezó a distribuir. Y escalón a escalón acabamos siendo profesionales, acabamos ganando premios, viajando por todo el mundo, haciendo un montón de espectáculos y tal. Y 30 años después dices, esto se lo debo al Día de las Tortugas. No se lo debo a los premios, no se lo debo a los reconocimientos, no se lo debo a las críticas, ni positivas ni negativas. Se lo debo a mirar a las tortugas y decir, hoy no. Por eso nos gusta recordar, o me gusta recordar a los jóvenes, que el Día de las Tortugas no lo dejes. Que ese día, si vale como consejo, que lo dejes cualquier día, Pero ese no. pero ese no. Si lo dejas ese día, te apareceré en sueños y te diré, te lo dije. Yo te quería preguntar, que ya se me había ido y todo, que ¿tú cuándo sabes que un texto está terminado? Ya de decir, no lo toco más. Mira, un texto está terminado en la última función, pero no en la última función de todas, en la última función de la gira o de la temporada. Ese día está terminado. O sea, está terminado cuando está aquí, cuando está publicado. Sí, bueno, en las reediciones, claro, las reediciones y las reimpresiones se te permite cambiar algo de texto, pero esto es un texto para el lector. Como dicen nuestros compañeros, queridos amigos de Ediciones Antígona, el teatro también se lee. A mí me encanta leer teatro, de toda la vida me fascina, se me monta un teatro mental maravilloso, pero es literatura. Pero me refiero a que que poder crear y recrear todas las funciones, nuevos aspectos, nuevos versos. De hecho, venimos mucho al teatro, Yayo y yo, para cambiar cosas, para pedir a los actores nuevas soluciones, nuevos giros, nuevos cambios de verso, nuevas escenas. Les acabamos de meter una redondilla, ahora vais a ver una redondilla que nadie había oído ayer, porque no existía, pero se nos ocurrió una y hoy va a sonar de nuevo. En fin, el teatro está vivo, el teatro es analogía pura, es analógico, y por tanto es literatura continua. A mí me gusta pensarlo como una especie de discurso que no termina, ¿no? Si Borges decía que publicar era renunciar, o sea, que nunca terminabas de corregir un poema, que simplemente renunciabas, abandonabas cuando lo publicabas, pues en el teatro tenemos la suerte de no abandonarlo, de seguir publicando. Para mí un texto no acaba nunca. Y para mí el mejor texto, el mejor, es el siguiente. ¿El siguiente? Sí, el siguiente. O sea, para mí lo mejor que he escrito es lo que todavía no... Sí. O sea, todo el rato no soy nada... Supongo que la gente que es Capricornio ahora me estará mirando mal el vídeo este. Pero intento no mirar atrás o lo mínimo posible, ¿sabes? Para recordar lo bueno y evidentemente por los errores que uno pueda cometer. Pero me parece que los grandes textos o los grandes obras, las grandes interpretaciones nos están esperando a la vuelta de la esquina. Has comentado antes también, y te he escuchado mucho hablar sobre el teatro de trinchera, sobre cómo es este teatro en el que todos hacemos de todo y todo, que es lo que comentábamos antes. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Sigue sucediendo cuando estás en un punto más avanzado? ¿Esto cambia en algún momento? Mira, te contesto con una conversación que tuvimos con los colegas del Joglars, que estábamos en Barcelona, no me acuerdo con qué espectáculo estábamos nosotros, y ellos estaban literalmente cerrando la furgoneta, ¿sabes? Pero ellos, o sea, claro. No los técnicos, no el Joglars, ¿no? O mi queridísima Ana Zamora, que es yo creo que una de las grandes artistas y directoras de mi generación, que es una cierra furgonetas también. Yo la verdad que cierro menos porque me he quedado más de dramaturgo, dejé el escenario hace 7 años para poder dedicarme a escribir, entonces paso mucho más tiempo que en la carretera ahora en un despacho, o sea que lo digo un poco, lo digo ya sin estarlo viviendo tanto, pero o sea, el teatro es solo eso, y yo creo que es el gran pro y el gran contra del teatro, que en el teatro no hay un star system. O sea, hay un star system totalmente ridículo que dura el tiempo de la alfombra roja y del traje de pingüino, que es ridículo. O sea, el momento premios es como lo de la crítica, no es como un paripé, forma parte del juego, evidentemente. Si te dan un premio lo recoges con todo el cariño, cuando viene de la profesión es maravilloso, o sea, cómo no lo va. Pero esos reconocimientos, como me decía una vez la gran Blanca Portillo, ¿no? Que me decía, esa chatarra que tengo ahí, porque
Claro, porque fui a su casa, que nos ayudó con un texto generosísima, y entonces en un momento le pedí, voy al baño un momento, y fui por el pasillo, y tiene todo el pasillo forrado de... Perdona, Blanca, si estoy contando algo que no debería decir. Sí, tía, tiene, o sea, todo el pasillo lleno de premios, pero de todos los grandes premios de toda España, de los cines, de la tele y de todo, y de teatro. Y le dije, ¿tú cómo vives con esto? ¿No? Cada vez que vas al baño. O sea, ¿cómo vives con esto en tu casa? Y me dice, pues aquí con mi chatarra, ¿no? Me dice, cada vez es más difícil porque, claro, todo el mundo te enseña o sea, todo el mundo te intenta aconsejar para cuando te vaya mal, pero nadie te dice cuando te vaya bien qué tienes que hacer. Y me dice, claro, todos los actores con los que trabajo están acojonados trabajando conmigo, la gente joven, porque estoy con Blanca Portillo. Y dice, no, tío, que somos compañeros. Claro, vamos a vivir esto como... Y eso, y dice, y los críticos cada vez hablan menos de mí porque solo hablan de mí cuando estoy mal. Pero como se supone que Blanca está bien, dice, entonces cada vez me es más difícil hacer algo que de alguna manera destaque. Entonces, todos estos paripés de los juegos, de los premios, de las cosas estas de la chatarra, es como el momento, estos pequeños triunfos que tiene la profesión, que están muy bien durante un segundo, ¿no? Pero o sea, si te gusta el teatro, lo que te gusta es estar en la función, estar en el camerino, calentar. Los ensayos, el tiempo de ensayos para mí es duro, ¿eh? Es duro, pero es Sí. maravilloso. Y aunque sea estresante, Nosotros- el montaje también da como... Montar, el mismo montar, día, montar. montar en 2 horas. Sí, el montaje, la adrenalina del montaje. Lo Si te de gusta eso, Que nos abran el teatro 2 horas antes de empezar porque es un teatro así chiquitillo, tal, tengamos que montar, maquillarnos, calentar sí, y actuar es Sí. como un boom. sí. Y de repente ya ha acabado. Y ese milagro y de pronto acabado y esa sensación de tierra trágame y al mismo tiempo no quiero estar en otro sitio en el mundo. Sí, completamente. Somos adictos. Creo que somos adictos. Somos adictos a esta adrenalina maravillosa, al juego, a los desastres, a los gloriosos desastres, a todo esto, ¿no? Yo creo que eso es el teatro, todo lo demás está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. Y luego está muy bien también, o sea, cuando la producción avanza y cuando ya tienes sistemas de producción, o sea, cuando tienes empresas en marcha y tal, está muy bien, está súper bien y tiene que ser así. Hay que pagar lo mejor posible, hay que tener a los elencos bien cuidados, hay que contar con la gente joven y proponerles contratos y acuerdos que no sean como los que uno vivió, sino mejor. O sea, todo eso sí a muerte, ¿eh? O sea, somos una de las grandes profesiones, somos una gran parte del PIB nacional, merecemos mucho más respeto, pero ya tenemos mucho respeto y tenemos leyes que nos protegen y mucho conseguido por los sindicatos y por o sea, que yo no soy nada tremendista, y no estoy abogando por el caos y por la anarquía en absoluto, pero sí por la artesanía. Creo que es artesanía, que todo lo demás es bueno, es chatarra, como dice Blanca. Blanca, si quieres venir, Sí, invitada Estás estás. te amamos, Blanca. Sí, Yo creo que toda España. sí, Sí. sí. Y bueno, ya lo has comentado antes, todo el tema de la política. ¿Crees que el teatro debe de ser político? Creo que es inevitable. Creo que el teatro es un acto político. Sí. Si miramos la etimología, el teatro viene de la polis, o sea, político viene de polis y el teatro también viene de la polis. O sea, el teatro griego, o sea, el nuestro, quiero decir, el teatro occidental se funda sobre la base de la democracia de Pericles en un momento concreto, que es el origen del nosotros, ¿no? Del concepto occidental de lo que significa la convivencia, que es en concreto la democracia ateniense y el ritual teatral como no sé cómo decirlo, como representación catártica de lo que significa el hecho social, el hecho colectivo. Entonces, ¿cómo no va a ser político? Si, aunque hagas teatro profundamente comercial, con ese apellido falsamente despectivo que se le ha dado al comercial, que lo comercial, Lope era comercial y era maravilloso, en fin, pero incluso el teatro más blanco, más volcado en lo que no deja de ser un acto político, no deja de ser no quiero saber nada de política, no hay nada más político que no quiere saber nada de política, porque evidentemente si no quieres saber nada van a actuar por ti. Lo cual no significa que el teatro deba ser ideológico. A mí me preocupa mucho la diferencia entre ideología y política. Creo que el teatro, que sea político, es sanísimo, pero digamos que me suele costar mucho me suele costar como espectador el teatro ideológico.
porque me parece que el teatro es un buen lugar para formular preguntas, pero un lugar muy dudoso para emitir respuestas, para emitir axiomas. Y creo que casi siempre, salvo que esté muy licuado o muy envenenado de arte, la ideología casi siempre aunque hay una parte inevitable de ideología, porque somos seres ideológicos, pero de alguna manera creo que cuando uno se despoja del payaso, o sea, de hacerse la pregunta a uno mismo, empieza a imponer al otro. Y creo que una función de teatro es lo más contrario a un meeting. Creo que como acto público es tan político como un meeting, pero justo lo contrario. Es la formulación de preguntas en la plaza pública. Estamos haciendo tragedia griega, y la tragedia griega, como os decía, trata de gente que se enfrenta a su destino, pero sobre todo trata de un nosotros que le pregunta a un yo. Si te das cuenta, todo el teatro griego trata de qué hacemos con la peste. Tú, comandante de la nave del Estado, ¿no? Le llaman a Edipo, ¿no? Es un pueblo marinero, Atenas, le dice, tú que llevas el barco. O sea, el barco somos nosotros, pero tú que llevas el barco, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, no me quiero enrollar, pero todas las tragedias griegas y todo el teatro griego y toda la comedia también, porque la comedia es profundamente política. Aristófanes Aristófanes y sus secuaces es mi ídolo. Hablan del nosotros, pero hacen preguntas sobre el nosotros, no formulan respuestas concretas. Por eso es político, sí. Por último, para ir cerrando, me encantaría preguntarte... hemos hablado mucho de nuestra generación, de este cambio generacional, de lo que hablábamos. ¿Qué te entusiasma de esta nueva generación de creadores, de artistas que está entrando al teatro? ¿Qué deseos tienes para ellos como creadores, como profesionales? Pues yo creo que el gran deseo que tengo para vosotros, literalmente para vosotros, que ahora que os tengo delante os lo puedo decir, el gran deseo que tengo, o la gran, no sé si decir deseo o esperanza, o no sé, es la lucidez. Creo que la lucidez, la discreción, la discreción como capacidad de la discreción como hablaban los del siglo de oro, de la discreción, de la capacidad de discriminar, de discriminar en el sentido de poder ser guiados por la conciencia y por la inteligencia. Tengo dos deseos. Uno es la lucidez, poder hacer un teatro lúcido, poder dialogar con el pasado de manera fructífera, poder hacer política sin hacer ideología en escena, poder reconstruir con vuestros recursos, reconstruir el ritual de siempre, poder sobrevivir de esto, poder hacer una empresa y hacer seguros sociales y hacer contratos y conseguir haceros un nombre y acabar siendo deseados por la gente. Poder convocar a la comunidad, como siempre dice el maestro Mayorga, ¿no? ¿Por qué convocas a la comunidad, ¿no? ¿Por qué nos reúnes esta noche? Que esas preguntas puedan ser resueltas con lucidez. Me lo deseo a mí mismo, todas las noches. Todas las noches pienso, vale, me van a pillar, me he equivocado, soy un farsante y no distingo bien, ¿no? O sea, como distinguir. Y la segunda es el rigor. Eso sí que os lo deseo de corazón, porque mi gran maestra Pilar García Madrazo, profesora de instituto por entonces, me dejó escrito algo que siempre recuerdo también a los jóvenes, que tiene que ver con el rigor, que me dijo, Alvarito, la imaginación vuela y nos libera, pero el rigor es el reloj que marca el nombre exacto de las cosas, de suerte que sepamos quiénes somos. Me lo dejó escrito en la dedicatoria de un libro de Joseph Conrad, que sabía mucho de eso, del rigor. Y seguramente es un deseo bastante operativo en un mundo que está tan acostumbrado, no sé si os parece a vosotros, tan acostumbrado a lo diferido, al mínimo esfuerzo, a que toda la cultura pase por lo gratuito, por la plataforma en la que tienes un montón de optativas, por estar en el sofá, o sea, por el scrolling, ¿no? Por el scrolleo sistemático de lo cultural. Cuando lo cultural requiere, como los adolescentes y como los clásicos, requiere esfuerzo, requiere rigor, requiere trabajo. Es verdad que a Cervantes no lo entiendes a la primera. Es verdad que cuando te dan la Celestina el primer día no lo entiendes, pero tampoco entiendes lo que hablan los adolescentes. Tampoco entiendes a Bad Bunny, tampoco entiendes a Rosalía. Son un esfuerzo, requieren un esfuerzo, pero cuando te acercas a ellos, cuando te acercas a los jóvenes, a los raperos, a los trovadores provenzales, a los clásicos ingleses, a Molière, el esfuerzo se multiplica por 80 cuando llegas al otro lado.
cuando pasas al otro lado dices, wow, detrás de esta complejidad hay un corazón latiendo, hay una verdad pura, hay una... o sea, acabo de comparar a Bad Bunny con Cervantes. No sé si ha sido una gran idea. No creo que difieran tanto. Al final son trovadores de diferentes épocas. Eso es, de diferentes épocas con unas herramientas muy parecidas. Me obsesiona eso también. La cultura popular y la cultura culta, perdón por el pleonasmo, Que en su momento fue popular. que en su momento era popular y que en realidad nunca lo ha dejado de ser. O sea, que hay mucha gente que dice, que me pregunta, es que tú te dedicas a la poesía en un tiempo en el que ya casi no hay poesía. Y digo que no hay poesía si es el siglo de la poesía, si está por todas partes. O sea, todo el mundo oye todo el rato poesía, lo que pasa es que ahora se canta y se rapea. Pero la poesía está mucho más presente que en las épocas, que en la Edad Media o que en el Renacimiento o que en el Barroco, ¿no? Ese tipo de lucidez es la que me refiero, de intentar mirar a la cultura popular y a la cultura culta como dos ramas del mismo árbol, ¿no? A pesar de que evidentemente hay diferencias de calidad. O sea, seguramente todavía no ha aparecido, aunque hay grandes raperas y grandes raperos, seguramente no ha aparecido el Cervantes del urbano. Pero es que para que llegara Cervantes hubo varios siglos de sedimento. Pero ya llegará. O sea, ¿de qué hablamos? De gente trabajando con el idioma, cantándolo, tocándolo, escribiéndolo, y van a llegar grandes artistas, por supuesto, en todos los géneros. Pero también en el urbano y también en el rap, que me obsesiona como nueva forma de crear poesía. Pues yo creo que todo. Bueno, es un igualmente. final de entrevista precioso. Bueno. Y bueno, ahora toca la parte de radioteatro. Ah, es verdad, sí, tenemos escena. Tenemos Sí, escena. tenemos escena. Vale. ¿Hacemos la que hemos comentado antes? Sí, o claro, tienes no, alguna pero por propuesta? supuesto, sí. Bueno, pues vamos a hacer El hombre capicúa de Ron Lala. Es una propuesta de ellos, ¿vale? Que lo sepáis. Claro, el hombre capicúa es... o sea, yo creo que vosotros no habíais nacido cuando... 2005, ¿no? Por lo Claro, que o sea, está... Claro, teníamos 2 años. A esto me refiero, o sea, da un vértigo tremendo. Mi misterio del interior. Eso es un sketch de Mi misterio del interior que era una época en la que nosotros estábamos obsesionados con dos compañías. E intentábamos imitarles y de hecho les estudiábamos para intentar no repetir lo que ellos habían hecho, porque son tan geniales que lo han hecho todo. Unos eran Monty Python, los británicos, y otros eran Lelutier, los argentinos. Entonces nos estudiábamos todo el repertorio para intentar parecernos a la sombra de la huella de esos dos grandes maestros. Y este número era eso, ¿no? De vamos a jugar con las palabras a ver a dónde nos lleva. Sí, el hombre capicúa. Se llamaba el hombre palíndromo, pero como muchos espectadores no sabían lo que era palíndromo, claro, lo acabamos llamando el hombre capicúa. Pues nada, vamos a ello. Vamos a ello. Antes de eso, agradecerte inmensamente la oportunidad de que estés aquí con nosotros y de estar aquí en la abadía pudiendo hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Disfrutando de esta conversación y de los deseos que tienes para toda nuestra generación venidera de artistas emergentes y de locos. Pues muchas gracias y a vosotros por venir hasta aquí, desde Murcia. Vale, cuando quieras. Buenas noches y bienvenidos a Misterios que Molan. ¡Misterios que molan! ¿Cómo molan? ¿Sería capaz de distinguir a 2 metros de distancia un repollo de una lechuga? ¡Repollo! ¡Lechuga! ¿Sabrían decir si Matilde lleva tilde? Yo es que hice la ESO y no dimos eso. Pues para eso estamos aquí, en Misterios que Molan. ¡Misterios que molan! ¡Molan un puñado! Esta noche tenemos con nosotros a un hombre con una facultad sobrenatural. Afirma que todo lo que dice puede leerse igual, del derecho o del revés. Por ejemplo, dábale arroz a la zorra del abad, el abad. Él se hace llamar el hombre capicúa. Vamos a comprobar si es cierto. Para ello, contamos con un experto en palíndromos, el notario Olegario. ¡Notario Olegario! ¡Tiene cara de canario! Señor Olegario, bienvenido a Misterios que Molan. Mis gafas detectan si la respuesta del invitado es o no capicúa. En cada caso mostramos esta banderilla. Verde, correcto, frase capicúa. Rojo, incorrecto, frase no capicúa. Pues recibamos ya con una fuerte ovación a Otto Salas. Señor Otto Salas, tiene cara de koala. Señor Otto Salas, bienvenido al programa. Cuéntenos, ¿usted nació con su habilidad? Y sí. Correcto. De modo que cualquiera puede ser un hombre capicúa. ¿O no? Correcto. ¿Y a qué se dedicó durante su infancia? Sorbí libros. Correcto.
¿Y qué aprendió en esos libros? Latín y tal. Correcto. ¿Latín? ¿Estudió en el colegio de curas? Ajá. Correcto. ¿Y qué le daban los curas? Sopapos y sopapos. Correcto. Por eso no le gusta recordar su educación religiosa. Haré mi fe efímera. Correcto. O sea, que lo de rezar no le iba mucho. Orar, raro. Correcto. ¿Y qué le hacían los curas? Adán, a tu puta nada. Correcto. Por eso escribió una polémica novela sobre el mundo del profesorado. El birrete terrible. Correcto. Más tarde, trabajó de agricultor en el campo. ¿Qué aprendió allí? Sé capaz rapaces. Correcto. ¿Qué comía en el campo? Sopas y sapos. Correcto. Y en un mundo tan duro como es el campo, ¿qué se decía para seguir adelante? Arar, ra, ra. Correcto. ¿Y qué hace ahora para ganarse la vida? Sobar rabos. Correcto. ¿Le gusta la música? Ajá. Correcto. ¿Qué toca? Sones y senos. Correcto. Y tendrá un número de la suerte. Sí, es 6. Correcto. ¿Y su metal preferido? Oro. Correcto. ¿Su animal preferido? Oso. Correcto. ¿Un conjunto musical? Abba. Correcto. ¿Un estilo musical? Pop. Correcto. ¿Un cantante? Iggy. Correcto. Iggy, ¿qué más? Pop. Correcto. En cuanto al amor, usted tuvo una novia bailaora de flamenco muy conocida. Sara Varas. Correcto. ¿Y cómo se llama su pareja actual? ¿María del Carmen? ¿Azucena? ¿Jennifer Vanessa? Ana. Correcto. Ah, sí. ¿Y cómo es Ana? Liviana, Vana y Bill. Correcto. ¿Y a qué se dedica? Anita, patina. Correcto. ¿Practican sexo? Oral, claro. Correcto. ¿Es que no hay otras maneras? Hay modos. Sodomía. Correcto. Vaya, tiene una frase capicúa para todo. Eso lo sé. Correcto. ¿Cómo lo sabe? Sé ver ese revés. Correcto. ¿Y le pagan por ser hombre capicúa? No tengo por qué contestar a esa pregunta. Incorrecto. Adnugerp asea raxet nok eukorop ognet on. Incorrecto. Vaya, parece que usted es un farsante. Ahí se troca la cortesía. Correcto. ¡Ya basta! Saca una pistola, el presentador dispara al notario Legario y le da un ataque al corazón. Todo el mundo cae, todo el mundo muere. Acaba como en las tragedias de Séneca. Y dice Olegario: Políticamente incorrecto. amigo, no gima. Correcto. Por último, ¿podría decirme el apellido de ese actor cachas que fue gobernador de California? Sí, hombre, el de Terminator. Arnold, ¿qué más? ¿Sobarrabos? Incorrecto. Está bien, lo confieso. No soy el hombre capicúa. Entonces, ¿quién demonios es usted? Solo soy el hombre que hablaba con la letra A. Ah, pues despídase usted mismo el programa. Hasta mañana a más tardar. Abrazad a las amadas damas hasta alcanzar la calma. ¡Arancha! ¡Saca las gambas a la plancha! ¡Hala! ¡A casa! Mañana más andanzas darán caña para la vasca. ¡A mamar la parla! Incorrecto. Oscuro. Y ya está.